Bueno. ¿Hasta dónde habían llegado? Yo no pregunto. Mira, voy a recordar algo para empezar. Habíamos visto que el conocimiento para Kant, digamos, se origina en la experiencia, es el punto de toque, digamos así, pero su origen no está en la experiencia, ¿no? Es anterior a la experiencia. Y depende fundamentalmente de la intuición, es decir, que el conocimiento para Kant es fundamentalmente finito, ¿no? Es limitado en sus posibilidades. Entonces, esta finitud consiste en la receptividad, en que Kant postula que primero es la intuición, y luego sobre la intuición se monta, digamos así, el concepto, ¿no? Que las intuiciones sin concepto son ciegas, y los conceptos sin intuiciones son vacíos, digamos, no tienen ningún contenido, ¿no? Sería puramente abstractos, serían tautológicos. Entonces el punto, digamos así, de conexión con la realidad sería la intuición, ¿no? Que es fundamentalmente receptiva. Habíamos visto que hay una intuición empírica, que es la, digamos así, la sensación o la sensibilidad ante algo determinado, que está frente a uno, frente a los ojos, frente a la sensibilidad. Y a la vez hay una intuición pura, que es a priori, como pura, ¿no? Y que esa intuición no es más que, digamos así, es una intuición porque lo que se intuye es algo único, y es una unidad, ¿no? La intuición no es un concepto en el sentido que no es discursivo, sino que se da de golpe, ¿no? Una totalidad, es una totalidad única, como el espacio, digamos, ¿no? Entonces primero es esa intuición del espacio como totalidad, en el cual se hace posible que haya algo delante, detrás, sobre, debajo, digamos, todas esas posibilidades son partes del espacio, ¿no? Sobre o delante o detrás va estructurando un espacio, pero lo primero es la totalidad, ¿no? La unicidad de la espacialidad, digamos, ¿no? El marco, el en dónde, ¿no? Eso es a priori. No depende de la experiencia, quiere decir. Eso es lo que posibilita la experiencia. No hay experiencia sin esa unicidad, ¿no? De antemano. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo es la sucesión de horas, ¿no? Es la sucesión y a la vez la simultaneidad. Es el marco general, digamos así, en el cual algo puede suceder, ¿no? Y a la vez el tiempo es la intuición fundamental, porque al ser el espacio, digamos así, la espacialidad, algo que se representa el sujeto, como es así de la subjetividad del sujeto, también tiene, digamos, el tiempo tiene primacía sobre el espacio, digamos, ¿no? Porque la representación del espacio es subjetiva, entonces, y el tiempo es justamente subjetivo en el sentido que es la conciencia de distintos estados, ¿no? De ánimo, de pensamiento, de sentimiento, ¿no? Lo que uno va experimentando en diversos... ¿El tiempo es subjetivo? El tiempo es subjetivo. ¿Y el espacio? También es subjetivo en ese sentido, digamos, ¿no? Justamente, digamos, en esto, digamos, se opone a la concepción de Newton, ¿no? Él no lo piensa como el espacio ni el tiempo como absoluto, sino como subjetivo en todo caso, ¿no? Bueno, entonces a esta finitud del conocimiento, a esta receptividad, ¿no? Es decir, hay una apertura, digamos así, del conocimiento que es, digamos, son las primeras condiciones de posibilidad, pero lo que se recibe es algo indeterminado en la intuición. No hay nada determinado hasta que no tenemos un concepto que lo determine, digamos, ¿no? Entonces el concepto es la determinación de la intuición, ¿no? Bueno,
Vamos a entrar entonces. Lo primero era, digamos así, la estética trascendental se ocupa del espacio y del tiempo como intuiciones, ¿no? La estética en el sentido de sensibilidad, ¿no? Y la segunda parte de la crítica de la razón pura es la lógica trascendental, que es mucho más extensa, y también luego hay una tercera parte, digamos así, ¿sí?, que se llama la dialéctica trascendental, y esa dialéctica trascendental de lo que se ocupa es ya no del conocimiento, sino lo podemos llamar del saber, es decir, de las ideas, en el sentido de que se pueden tener ideas, pero sin conocer el objeto, ¿no? Caso Dios, digamos, ¿no? Tenemos la idea de Dios, pero no hay un conocimiento. Para Kant, conocimiento significa experiencia, tener experiencia de algo, ¿no? Y experiencia se tiene solo de aquello que se puede entramar, digamos así, en las ciencias físico-matemáticas, ¿no? El objeto de la experiencia es el mismo objeto de la ciencia físico-matemática. No hay otros objetos de la experiencia, ¿no? Experiencia es eso, ¿eh? La experiencia es la experiencia de lo newtoniano, por decir así, ¿no? Experiencia es lo que obedece a leyes, digamos, no es lo que me pinta ni lo que sentí, sino lo que uno puede reducir a una cierta legalidad, ¿no? A las leyes de la física, de la matemática o a cierta legalidad. Eso es un objeto de la experiencia, ¿no? No tiene nada que ver con el sentir. Y no es nada subjetivo en el sentido vulgar, ¿no? Si bien es algo constitutivo de la subjetividad. Si bien es algo constitutivo. Es constitutivo, sí, absolutamente. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar hoy es lo que estamos pensando, digamos así, es el conocimiento a priori, ¿no? ¿Qué es el conocimiento y particularmente el conocimiento a priori? Es decir, toda la tentativa de Kant es pensar la ontología, ¿no? Lo que vamos a tratar hoy, y tratamos la vez pasada, es qué es una ontología, digamos. Todo este desarrollo, la crítica de la razón pura es la ontología funcionando, digamos, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es la ontología? Bueno, ontología es esto de que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, digamos, la ontología se ocupa del ser del ente, ¿no? Del ser mismo como tal, del ser de aquello que es. Entonces, la postulación de Kant es cómo es posible conocer algo del ser, cómo es posible conocer algo del ser a priori. Es decir, lo que está diciendo Kant es que la ontología siempre es preontológica, que hay un conocimiento preontológico, que sabemos del ser antes de saber. Antes de tener experiencia, sabemos algo que no nos viene de la experiencia, pero sabemos algo de la objetividad del objeto antes de toda experiencia. ¿Cómo es posible, ¿no?, que el entendimiento, como se llama él, el entendimiento, sepa algo que no le viene de la experiencia y que es condición de la experiencia? Es decir, es condición de toda objetividad, pero es digamos así, el marco donde puede objetivarse algo, ¿no? Y en ese sentido es subjetivo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora, digamos, la vez pasada vimos las intuiciones como tal, las intuiciones puras, ¿no? Vamos a entrar hoy en lo que se llama la lógica trascendental, ¿no? Habíamos visto que todo esto es la estética trascendental, la lógica trascendental, la dialéctica trascendental y todo el conocimiento trascendental quiere decir ontológico, justamente, ¿no? Y trascendental quiere decir que traspasa la experiencia, ¿no? Ve, digamos, hacia a través de ella, ve hacia su fundamento. Eso quiere decir trascendental, ¿no? No tiene nada que ver ni con Dios ni con nada, sino que traspasa la apariencia, por decir así, traspasa el fenómeno hacia su condición de posibilidad, ¿no?
Habíamos visto también que la cosa en sí no es otra cosa que la cosa misma, que no es otra cosa, sino otro modo de relación respecto de las cosas, ¿no? Y es el modo como lo vería un ser, digamos así, no finito, infinito, como puede ser Dios, o un ángel, si es que existe alguno de los dos. Es esa relación, ¿no? ¿Cómo vería las cosas, por decir así, un conocimiento, un entendimiento que no fuera finito en el sentido de que no necesitara una intuición? Porque, ¿qué significa que es finito en esta intuición? Que depende, digamos así, que algo se le ofrezca, que le venga dado algo, que se le aparezca algo. En cambio, un conocimiento divino, digamos así, en cuanto piensa, produce. Es en acto, ¿no? Un entendimiento infinito como sería el de Dios, pensar es ya el ser mismo. Entonces, esta sería la cosa en sí, para Kant, digamos. Un entendimiento que produjera el ser, digamos así. Entonces, vamos a entrar entonces en lo que se llama la lógica trascendental, que sería, digamos así, el pensamiento puro, el pensamiento a priori, ¿no? El pensamiento como tal. Todavía vamos a dejar de lado las intuiciones. Lo que caracteriza fundamentalmente al concepto es su carácter de unidad, es una unidad comprensiva, ¿no? Después, si hay tiempo, yo les voy a armar un esquema como para sintetizar un poco. Bueno, digamos que el contenido de un concepto a priori, de un concepto puro, justamente por ser puro, por ser a priori, no es verificable como un concepto no a priori. Por un concepto derivado de un concepto a priori es comprobable en la experiencia, ¿no? Si se ajusta a lo que uno experimenta. En cambio, el concepto puro, digamos, no se puede comprobar fácticamente, empíricamente, ¿no? En cambio, el concepto empírico, digamos, compara y abstrae eso mismo que intuye, algo que intuye. La intuición siempre es puntual, digamos. Entonces, si hay una intuición de esto, de aquello, digamos, que cuando se la define, digamos, se compara y se abstrae y se logra un concepto a través de la abstracción y la comparación. Pero en el caso de los conceptos puros, no. ¿Qué son los conceptos puros? Las categorías, ¿no? Pero un minuto. Sí. Perdón, yo no. Es de la clase anterior, pero. ¿Sí? ¿El conocimiento empírico está sustentado en las intuiciones? En las intuiciones empíricas, ¿no? Eso. Digamos, hay todo ahí empírico y puro, digamos, ¿no? Lo puro, lo a priori, serían las condiciones de posibilidad, digamos, no serían otra cosa, sino el modo de pensar cómo es posible los conceptos empíricos, ¿no? Los conceptos que tenemos de las cosas, y cómo es posible, digamos, la sensibilidad, ¿no? Espacio y tiempo. Bueno, eso entonces, la pregunta entonces, ¿hay conceptos puros que están preparados ya en este entendimiento? ¿Existen algo como una, ¿no? ¿Qué son las categorías, digamos, ¿no? Esa es la pregunta guía, digamos, de Kant, ¿no? ¿Conceptos puros y categorías es lo mismo? Sí, conceptos puros y categorías es lo mismo. ¿La categoría es la categoría de Aristóteles? Bueno, no exactamente. ¿Qué categoría? Claro. No exactamente. Él va a criticar a Aristóteles y va a postular otras categorías, no exactamente. Algunas son comunes, otras no. Le va a criticar la falta de sistematicidad de la deducción de las categorías. Le va a criticar que de alguna manera son intuitivas en Aristóteles. Algunas bien y otras no. Lo que él justamente va a plantear es una deducción sistemática de las categorías, y va a tratar de pensar cómo son posibles las categorías, ¿no? Que son unidades para pensar, ¿no? Unidades para pensar lo intuitivo. Unidades, no sé si llamarlo de sentido, pero no son de sentido,
sino unidades lógicas, ¿no? Y estas categorías, estos conceptos puros, digamos que es el acto fundamental de la reflexión, ¿no? De toda reflexión, es lo que posibilita pensar. Porque decíamos que los conceptos determinan la intuición, y para Kant determinar es juzgar en el sentido de emitir juicio, ¿no? De emitir proposiciones, ¿no? En la proposición, en los juicios, ¿qué hace el juicio? El juicio ordena de alguna manera y une, ¿no? Enlaza una cosa con otra. O, digamos, ¿cómo deduce los conceptos? A través de los juicios. Los juicios son funciones de unidad. Unen sujeto y predicado, u ordenan la oración. La oración, digamos, son como representaciones bajo algo en común, ¿no? Ese es el concepto, la idea del concepto. Y el concepto puro, el concepto a priori, es como una visión previa de la unidad. Por ejemplo, la categoría de causalidad, ¿no? La relación de causalidad, ¿no? Al que digamos, significa que a todo antecedente le sigue un consecuente, digamos, y viceversa. Digamos, esta relación de causalidad es así, está preformada en el entendimiento, y bajo ella se puede pensar algo, digamos así. Si no hubiera esta relación, no podríamos emitir, digamos así, no podríamos tener ninguna experiencia en el sentido de cierta legalidad, porque yo puedo ver que el sol calienta la piedra, pero de eso puedo no hacer ninguna relación. Es decir, supongo yo que un animal pone la pata sobre una piedra calentada por el sol, pero no saca una ley. Siempre que el sol calienta la piedra, entonces la piedra se calienta. No quiere decir que no lo sienta, pero no tiene la experiencia en el sentido de, no abstrae una legalidad, ¿no? Entonces, los conceptos puros, las categorías, son modos, digamos así, modos los más generales de pensar, ¿no? Son los modos en que algo se objeta, ¿no? Si va a haber un objeto, va a ser por lo menos en relación de causalidad. Va a haber un antes y un después, un antecedente y una consecuencia. Uno de los modos, ¿no? Habíamos visto, digamos, otras categorías, pero las vamos a ver después más en detalle. Pero, sí. No ¿Sí? La burla. Pregunte. Siempre se me ocurre esto, pero no es hereditario. ¿Cómo lo planteas? ¿No es qué? Hereditario. Pero a priori. Cuando uno nace, perdón la cosa evolutiva, pero se me pareció la pregunta. Sí. A priori es que uno nace con eso, aparece siempre, está siempre, o sea, ¿qué pasa ahí? Las categorías, digamos, son como son co-constituyentes del entendimiento mismo, ¿no? De la razón. La razón es más grande que el entendimiento, pero en principio son constitutivas de la razón. Ahora, ¿un niño tiene experiencia? Está buena la pregunta, porque yo diría no, para acá un niño no tiene experiencia. Porque experiencia es adquirir cierta idea de una relación bajo alguna categoría, bajo alguna legalidad, bajo alguna necesidad. Hay necesidad en la naturaleza, ¿no? Para Kant, naturaleza y experiencia es lo mismo. No se puede, digamos, lo mismo en el sentido de que ambas, digamos, naturaleza sería lo exterior, por decir así, de algún modo burdo, y experiencia sería, bueno, el concepto, ¿no? De esa intuición de lo externo, por decir así, de lo dado. Lo dado sería la naturaleza. Pero él dice, la intuición se nos da como algo confuso, ¿no? La intuición, así como intuición, si no está determinada por algún concepto, no sabemos de qué. Es como, ¿no? Como lo inefable. La intuición podría ser como esa gente que yo siento algo, no sé qué,
bueno, ese no sé qué sería la intuición, que no está determinado, es caótica la intuición para Kant. Y me parece entonces, bueno, que los niños no tendrían experiencia, digamos, ¿no? Que solo cuando se adquiere cierto rango... Pero si uno se pone a ver en la psicología evolutiva, por ejemplo, Piaget, Sí. o un montón de otros pensadores que piensan que hay hipótesis en las niñez. Los niños tienen hipótesis. Tienen. Está bien, pero digamos que... No coincidan con los adultos, que sean distintos. Pero yo supongo que a Kant eso no le importa, digamos. Claro, por eso, me imagino que no. Pero no sé cómo se podría como pensar entonces, ¿no? Y bueno, para él pensar es esto. Pensar supone cierta legalidad. Para Kant, claro. Para Kant. Kant supone esto. Sí, digo, pues bueno. Sí, entonces. Bueno. Entonces, digamos que la esencia del entendimiento son los conceptos puros y son co-constituyentes, ¿no? Entonces, los conceptos puros, las categorías son predicados ontológicos, ¿no? Son los principales predicados, los predicados básicos, digamos, ¿no? Son, digamos, dije yo antes, unidades puras, ¿no? Son unidades puras, es decir, sin ninguna experiencia, son anteriores a la experiencia, unifican juicios posibles. Para que haya un juicio posible, un juicio también es una unión, ¿no? En el juicio se une un sujeto con un predicado. Bueno, estas unidades son unidades de uniones posibles. Quiere decir que las categorías son síntesis, son sintéticas, sintetizan puramente, sin experiencia. Enuncian algo muy general sobre el ser en general, ¿no? Si se puede pensar, o sea, ser, si puede haber ser, si se puede pensar, son justamente entonces como unidades originarias bajo las cuales se puede pensar algo y forman y son un sistema, es un conjunto de conceptos puros que son las 12 categorías, ¿no? Entonces, y este es el origen, digamos, de todo el idealismo alemán que va a pensar el sistema, ¿no? La ciencia como sistema. Por eso para Kant una de las preguntas de Kant es cómo es posible la metafísica como ciencia. ¿Por qué dice esto? Porque él dice, podemos postular, digamos así, podemos deducir todos los conceptos puros del entendimiento y todos los conceptos anteriores a la experiencia que condicionan la experiencia, los podemos deducir lógicamente, son un conjunto y están absolutamente imbricados unos con otros, forman un sistema completo, ¿no? Bueno, este es el sistema que en Hegel va a dar origen al sistema absoluto, pensar la sistematicidad o la ciencia como sistema, ¿no? Se piensan conceptos a través de las categorías. El formato de... Claro, los conceptos derivados de los conceptos puros, digamos, ¿no? Son los conceptos que se aplican ordinariamente, ¿no? En las cosas, digamos, ¿no? Pero es como lo que Kant está tratando de pensar es el origen mismo del pensamiento, como el pensamiento, en ese sentido, si la intuición es receptiva, el pensamiento es espontáneo, tiene en sí mismo, ¿no? El pensar tiene en sí mismo su propio originarse. No vamos a verlo hoy, pero las dos grandes ramas, digamos, la intuición y el entendimiento, a la vez son posibles por la imaginación trascendental. No vamos a entrar en esto porque ya... Imaginación trascendental, sí. Que, ojo que la palabra imaginación no tiene el sentido de fantasear, ¿no? Como uno lo toma en vulgar. La idea de imagen, él habla de lo que llama una imagen esquema, ¿no? Él va a plantear la parte más difícil de la crítica de la razón pura, es el esquematismo trascendental. Eso significa que la imaginación produce una sensibilización de los conceptos. Los conceptos
se sensibilizan. Eso quiere decir que el tiempo el tiempo en el sentido de intuición pura va a sintetizarse con los conceptos puros. Son síntesis, todas estas son síntesis a priori, ¿no? Que esto pasaría, digamos así, idealmente, antes de todo conocimiento, antes de toda experiencia. Es una hipótesis, ¿no? Del origen, digamos así, del pensamiento mismo, ¿no? Es lo que se llama el campo de origen, ¿no? Cómo pensar lo originario. Esto obviamente, desde el punto de vista de Lacan, no tiene sentido, digamos, ¿no? No hay origen, ¿no? Pero acá se está pensando, digamos, que como origen la posibilidad de lo que se llaman los juicios sintéticos a priori. ¿Cómo puede haber un saber del ser, digamos así, antes de todo, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que es el ser si no tenemos y lo usamos cotidianamente, ¿no? ¿Y cómo es posible este conocimiento anterior a todo, ¿no? ¿Qué clase de conocimiento puede ser un conocimiento anterior a los objetos del conocimiento? Entonces él dice, bueno, que la tabla de los juicios es el hilo conductor para descubrir las categorías, ¿no? Por ejemplo, yo les había dicho la vez pasada que los conceptos se basan en funciones, ¿no? Y las funciones son tipos de unidad. Estamos todo el tiempo alrededor de lo mismo, ¿no? El concepto es un modo de la unidad, unifica, ¿no? Unifica lo variado de la intuición. Y estas funciones de estos tipos de unidad se realizan como juicios. En los juicios estamos usando tipos de unidad, ¿no? Conceptos. Por ejemplo, hay categorías de cantidad, de calidad, de relación y de modo, ¿no? Son las 4 grandes agrupaciones. En cada uno de estas modalidades hay tres categorías. Por ejemplo, en cantidad uno puede pensar la unidad, la pluralidad o la totalidad, ¿no? Son tres modos de categorías que piensan la cantidad. Unidad, pluralidad y totalidad, ¿no? Bajo estas categorías uno puede pensar lo que sea, ¿no? Lo que sea cuantitativo. Cualquier juicio cuantitativo se puede reducir a uno de estos 3 modos. Cualquier pensamiento en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, después está en la categoría de relación, que tiene que ver con la subsistencia y la inherencia, que sería la sustancia y el accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier modo de pensar, cualquier pensamiento, va a ser un pensar de algo y sus accidentes y sus modos, digamos, algo que subsiste, algo que es permanente y algo que está como adherido, ¿no? A eso. Bajo este modo de relación, cualquier pensamiento, la sustancia, digamos así, es la sustancia. Inherencia, el atributo, lo que inhiere en algo subsistente, ¿no? El atributo, el accidente. Es el sujeto. La subsistencia, claro, es la categoría de sustancia, digamos, ¿no? Quiere decir que esta categoría es a priori y todo en forma de pensar va a pensar algo. ¿Y la inherente es los accidentes? Es los accidentes o atributos. Sí, es lo mismo, sí. Estas categorías son iguales, digamos, ¿no? Después está otro modo de relación, es lo que decíamos antes de principio y consecuencia, causa y efecto, digamos, ¿no? Siempre se va a pensar causalmente, es como inherente al pensamiento, no podemos pensar nada sin suponerle una causa, ¿no? Todo tiene una causa o todo, ¿no? O toda causa va a tener una consecuencia. No hay forma casi de pensar que no se sostenga de esa manera, ¿no? Y después lo que se llama reciprocidad, ¿no?
entre agente y paciente, ¿no? Digamos, quiero decirlo, cosas que están como intrínsecamente relacionadas, como masculino y femenino, por ejemplo, ¿no? Hay una reciprocidad conceptual ahí, ¿no? Como una pareja. La que vino Lacan, sí, ¿no? sí. Sí, muchas cosas, sí. Muchas. Seguro. Que Sí, sí. Bueno, digo, no nos vamos a detener más en las categorías, pero fundamentalmente para dar una idea de qué son estos conceptos puros, estas nociones puras anteriores a la experiencia, porque en la categoría de causalidad no hace falta tener una experiencia de nada, es una condición para tener experiencia, ¿no? Quiere decir que si yo hago así, digamos así, aparece esto, digamos, todo acto tiene una consecuencia. Eso no hace falta ninguna experiencia empírica, ninguna vivencia de nada. Es como está formateado el entendimiento, ¿no? Las categorías son el formato. Entonces, como la forma. Es la pura forma. Sí, en cierto sentido también, digamos, pero bueno, es mucho más desarrollado. sí, sí. Sí, habría que ver si es exactamente la idea, ¿no? Pero Bueno, la forma sí, la forma de Aristóteles sí. Sí. Como forma, sí, exactamente. En el sentido de que uno puede pensar que están en potencia, digamos, en términos de Aristóteles, ¿no? Que el entendimiento, esa potencialidad espontánea, que es como una red en la cual atrapar todo lo que se intuye, digamos así, ¿no? Es una red conceptual en la que, bueno, se atrapa algo que aparece, ¿no? Que le es dado. Entonces la cuestión la cuestión central es la finitud, la limitación del conocimiento humano, ¿no? Que se expresa justamente, ¿cómo se expresa esta limitación, esta finitud? En el carácter de unidad, en el carácter de que tiene que haber una intuición y un concepto. Tiene que estar unido intuición y concepto. Y esta unidad, digamos así, este lazo tiene que ser a priori. Y el lazo, el enlace de una cosa con otra, es lo que hace surgir, ¿no? Justamente este enlace, esta síntesis, hace surgir lo que es, digamos, ¿no? Es como, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Y este enlace es la síntesis. Ahora, fíjense ustedes, porque acá estamos todo el tiempo pensando en síntesis de síntesis. Porque, digamos, el concepto puro dijimos que es una función de unidad que sintetiza, ¿no? El concepto puro. Esta categoría, ¿no? Sintetiza, hace posible. Y que el tiempo, o la intención pura, también es una unidad, ¿no? De algún modo, no es una síntesis, pero es una especie de sinopsis, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Digamos. Si nos acabamos de ver con Heidegger, la que vamos a buscar. Sí, y yo hago lo posible para hacerlo sencillo, porque es un quilombo mayúsculo. Entonces, se trata de unir. Se trata de unir, de sintetizar síntesis, es decir, son síntesis de síntesis. Bueno. Por eso digamos que la construcción de Kant es una especie de como si fuera una catedral lo que arma, ¿no? Y va como increyendo, ¿no? Y el punto álgido es la deducción de las categorías. Eso es el centro, ¿no? Sumamente complejo cómo llega a deducir, cómo se deducen las categorías. Porque ni siquiera es una deducción, no es una deducción en sentido filosófico, sino que tiene que ver con algo jurídico, ¿no? Bueno, es muy complejo. No vamos a entrar en eso, no importa. Entonces,
estamos viendo la síntesis ontológica, ¿no? La posibilidad de una síntesis ontológica. ¿Qué sería una síntesis ontológica? Aquello que posibilita ser, ¿no? Que algo sea, que algo esté determinado, ¿no? Que pase de la indeterminación a la determinación. Cuando hay determinación, aparece el campo del objeto, de la objetividad, ¿no? Vamos a entrar en el tema de la objetividad. ¿Qué significa la objetividad del objeto, ¿no? Cuando es como uno dice, ¿qué significa la cosidad de la cosa? ¿Qué significa la esencia del objeto, ¿no? La objetividad, ¿no? Decíamos que la intuición pura es la que proporciona de antemano un múltiple, ¿no? Lo múltiple de espacio-tiempo, ¿no? Una multiplicidad unificada como tiempo o como espacio. Pero eso es lo que la intuición pura brinda, ese marco, digamos así. ¿Qué quiere decir que proporciona? Quiere decir que afecta, ¿no? Es una afección que afecta. Pero en la intuición pura, el tiempo no afecta no afecta los sentidos, porque es la posibilidad, como es pura, no afecta los sentidos. Hay intuición empírica. La intuición empírica sí afecta a mis sentidos, pero la intuición pura no. Es el tiempo como tal, o el espacio como... La espacialidad no es algo empírico, ¿no? Entonces la intuición pura no es empírica. Pero es parte de nuestra manera de conocer, de nuestra necesidad de conocer. Ahora, esta intuición pura que ofrece algo, digamos así, un marco, tiene que adaptarse de alguna manera al pensamiento para dejarse conocer, por decir así. Tiene que haber una síntesis, una forma de sintetizar. Entonces, la síntesis ontológica es la que va a mediar entre la intuición pura y el concepto, porque ambas participan de un rasgo que es la representación. Todo esto son representaciones. El tiempo es una representación. Digo, la síntesis ontológica va a mediar entre intuición y concepto, puros. Y puede hacerlo porque comparten el rasgo de ser representaciones. ¿Qué son representaciones? Sí. Esas preguntas son matadoras. Claro. Una representación. Claro. ¿Qué es? No, me parece que es lo que más o menos pensamos todos, digamos. El sentido común. Es ¿Una imagen mental? ¿Qué es? Algo así. No sé si la palabra. Estoy como leyendo a Piaget. Sí, sí. Y algo de Freud también sí, se puede pensar. Piaget lo define como imagen mental. Sí, sí. Así como vulgarmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que no. Porque también mencionó la parte de esquemas y Piaget también. ¿Ahora de esquemas? Sí, lo mismo, esquemas mentales. Bien. Sí. Sí. Bueno. Que él dice que se va construyendo, no dice que está peor. Claro. Pero bueno, sí, sería esto para mí. Yo estoy de acuerdo con eso. Imagen mental. Sí, sí. Ahora, ¿qué es una síntesis? Estamos hablando de síntesis, de síntesis, de síntesis. La palabra síntesis es compuesta, ¿no? Sin quiere decir con. No es justamente fácil de acordarse qué quiere decir el sin, porque quiere decir con. Y tesis es justamente, yo pongo, ¿no? Es una posición. Mi tesis es poner, yo pongo, ¿no? Es una posición. Por lo tanto, también es en el sentido de que junto, síntesis, ¿no? Con o junto, ¿no? Puede ser junto también, junto a mi posición, a mi tesis, quiere decir que lo que junto, la síntesis, el conjunto, es una conclusión, ¿no? Una síntesis es una operación que concluye, ¿no? Que conjunta. Una tesis, una posición, ¿no? ¿Una tesis?
O una posición, digo, lo mismo, ¿no? Es un poner, yo pongo, ¿no? Ese sin, esto es griego. Griego. Sin y con, claro. Entonces, para Kant, ¿qué es fundamental? ¿No? El fundamento es justamente revelar el origen de esta síntesis pura. Si logra revelar el origen, ¿no? ¿Qué quiere decir? El originarse mismo, ¿no? El surgimiento de esta síntesis pura. Esta síntesis pura, esta síntesis ontológica, que es el fundamento de todo el pensar, es una acción, ¿no? Es en acto. En el sentido de que es en acto, es acción, es actual, ¿no? Siempre el acto tiene esta característica. Y el origen, justamente, revelar el origen es revelar la actualidad, ¿no? El acto, como acto. Es decir, ¿no? En el sentido que el origen no está atrás, ¿no? El origen es actual, está siempre, el origen es originante, si no está originando, ¿no? Por eso este fundamento es originante, surge todo el tiempo, por decir así, ¿no? Bueno. Sincronía con tiempo. Con tiempo, claro, al mismo tiempo, ¿no? Con el mismo tiempo. Bueno. ¿Están bastante confundidos ya o no? ¿No? ¿Puede seguir? Bueno. Entonces, él plantea que un ser finito, un hombre, digamos, es capaz de conocer cuando algo se le presenta, digamos así, ya podríamos decir, algo se le hace presente, está ante los ojos, digamos así, ¿no? Está en presencia. Pero es una X, algo indeterminado. Pero para que esa X sea, digamos así, encontrada, sea percibida como algo, debe conocer de antemano justamente el algo, ¿no? Debe saber de antemano lo que es el ente, el algo. Para que el algo se le aparezca, debe saber de antemano que es algo, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido, el conocimiento ontológico es preontológico, ¿no? Uno sabe de antemano que algo, eso que aparece es algo, digamos, ¿no? Es el mínimo conocimiento, ¿no? Ese es el hecho de ser, ¿no? ¿Qué es? No sé, pero que es algo, ¿no? Eso es claro, es decir, que el conocimiento ontológico o la ontología supone un saber que no se sabe, digamos así, que no hay conciencia aún. Eso es la condición de posibilidad de que algo se objete, ¿no? Con esta separación. Ob quiere decir frente y objete, ¿no? Objeto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se enfrente, que se oponga. Entonces, quiere decir que esta capacidad de conocer, quiere decir hay como una disposición hacia la orientación, hay una orientación desde algo hacia algo, digamos, ¿no? Dejando que algo se oponga. Es decir, que en el conocimiento, dice Kant, es como si el conocimiento puro se pone de antemano como un margen, él dice, como un margen libre, ¿no? Como una ocasión, ¿no? Como una posibilidad dentro de la cual es posible que algo corresponda a esta apertura, a esta posibilidad de objetarse, digamos, ¿no? Bueno, esto de objetarse es la trascendencia, ¿no? La posibilidad de que algo se objete, se oponga, ¿no? Se enfrente a, y esta disposición hacia eso que se enfrenta es justamente la trascendencia.
Entonces, lo esencial de todo este planteo es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es dejar que algo se objete, ¿no? Él dice que esa es la esencia de la finitud de la razón, ¿no? Esta síntesis pura que deja que algo se oponga, se enfrente. ¿Qué quiere decir? Nunca va culmina con la muerte. No. Porque bueno, siempre va a haber algo que se objete. Siempre va a haber algo que se objete. Que se esté enfrente siempre de. va a haber. Bueno, por eso te pregunto, claro. culmina con la muerte, porque no existe. Por un lado sí, pero por otro lado sí, desde ya. En cada individuo es con la muerte, pero la objetividad, porque hay que pensar en las ciencias acá. ¿Cuál es la objetividad de la ciencia? ¿No? Todo el tiempo estamos apelando, esto que yo digo es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Cierto, estamos en la esfera, digamos así, en la historia del ego cogito, ¿no? Por un lado, ¿qué nos dio el cogito? La certeza matemática, por decir, transformada en matema, en matematización. Y esto, digamos, kantianamente pensado, es la objetividad, esa certeza que nos da la ciencia. ¿Cuál es el fundamento de la objetividad de la ley de gravedad de Newton? ¿Por qué es cierta? ¿Por qué es apodítica? ¿Y cómo puede ser que algo sea objetivo, ¿no? ¿Cuál es el horizonte para que nosotros podamos producir objetividad, ¿no? Eso sería, ¿cómo es posible ser objetivo? ¿Cómo es posible la ciencia? Dicho de otra manera, ¿no? Es decir, que es un planteamiento ontológico, pero a la vez está pensando la ciencia, la condición de posibilidad de la experiencia, la condición de posibilidad de la naturaleza, que es lo objetivo, podemos decir así, ¿no? Porque fíjense que lo objetivo es coactivo. Digamos, cuando uno dice, no, esto es objetivo, me está a mí coaccionando a que yo admita que esto es así y que tengo certeza, digamos. Entonces, hay necesidad, hay coacción en la objetividad. Quiere decir que el entendimiento puro, a todo lo que le sale al encuentro, por decirlo así, en la intuición, lo reduce a una especie de concordancia o correspondencia o una unidad, ¿no? De algún modo, y le da una legalidad a todo aquello que le sale a la intuición pura, ¿no? A toda la receptividad la reduce a una legalidad, a una unidad, a un lazo. Entonces, se llega a algo. Exactamente. Sí. Es como la idea de síntesis que tenemos vulgarmente. Bueno, sí. Llegar a la síntesis. A una síntesis. Y esta síntesis, también podemos decir una unidad, es el concepto. Habíamos dicho que son funciones de unificación, ¿no? Esto que une representando es el concepto. Pero esta unidad, esta unidad es una unidad, y acá está lo interesante, esta reducción a una unidad es la conciencia. Acá aparece el yo pienso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque acá hay, digamos, una reducción, estamos hablando de un representar que une, ¿no? El concepto es un representar que unifica. Y esta unificación es un yo pienso la unidad, ¿no? Es una digamos así, es la oposición a la mera casualidad, ¿no? A la casualidad, no la causalidad, sino la casualidad. Esta función de unidad es lo que el entendimiento opone al mero azar, a la mera casualidad, ¿no? Que es una función
yo pongo, yo pienso, yo unifico, ¿no? Yo sintetizo, yo unifico. Hay no un yo yoico, ¿no? Una subjetividad. Es el yo pienso cartesiano, ¿no? El ego cogito es el mismo, sí, es el cogito cartesiano que está supuesto en todo juicio, en todo pensamiento, en toda reflexión. Siempre está un pensar que está pensando esto, ¿no? Por más que no se diga, yo pienso cada 5 segundos, yo pienso, pero siempre ¿no? Es un pensar que piensa, es el ego cogito, no soy yo que piensa, es un pensar que piensa. Y este pensar, que decíamos que es puro, es justamente es el que regula de antemano, a priori está regulando al oponer algo a la mera sucesión de la casualidad, está regulando, opone algo, ¿no? Hasta acá, este es como el germen de la objetivación, ¿no? Esta oposición significa que en principio que el concepto puro contiene, digamos así, dijimos que contiene unidades regulativas, ¿no? Por eso la definición del entendimiento para Kant es la facultad de las reglas. El entendimiento mismo es la facultad de dictar las reglas. Este yo pienso es lo que se llama la apercepción. Apercepción. Y justamente hoy leyendo el trabajo de Lacan sobre la carta robada, él usa también el término apercepción. Me llamó la atención. Sin No. acá. No. A es sin percepción acá. Sí, en el sentido de negación, sí, exactamente. Y eso se podría pensar como el hipokeimenon, ¿no? Lo que está por debajo, ¿no? De todo pensamiento, ¿no? Sería el cogito en última instancia, pero Kant lo va a llamar, es la conciencia de sí, ¿no? Es el sujeto lógico o el sujeto de la unión, ¿no? O el uno o la unidad. Pero no es una representación, ojo, sino que es la forma de la representación, o la estructura, la forma de representar mismo, ¿no? No es ninguna representación en particular, es solamente el sujeto lógico. Entonces, pensar sería yo pienso, ¿no? Me represento algo en su unidad. La presencia del objeto, digamos así, se muestra la presencia en el representar mismo, ¿no? Se representa una presencia. Digamos así, en este representar algo se vuelve hacia mí, ¿no? Hacia mi representar pensante, ¿no? Se vuelve hacia mí, no a mi yo, sino lo que llama la unidad primitivamente sintética de la percepción. Entonces sería el título. Bueno, me parece que podría hacerles un esquema, ¿no? Antes de que se duerman. Bueno, digamos que esta es la estructura mínima, digamos, de la crítica. Después les voy a hacer un comentario sobre el tiempo. Eso vos me habías preguntado sobre el tiempo. Bueno, el tiempo como afección pura de sí mismo, ¿no? ¿Cómo piensa Kant el tiempo? Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer como un repaso, digamos, ¿no?
decimos que estamos estudiando, digamos así, lo primero es estamos en la lógica ahora. Vamos a ver el conocimiento. Todo lo que vamos a ver es en el sentido de puro, ¿no? O a priori. Para no repetirlo. Estamos en el nivel, digamos así, trascendental o ontológico, ¿no? En condición de posibilidad. Bueno, entonces decimos que el conocimiento sería, digamos así, la juntura, ¿no? De la intuición más el concepto. Eso sería el conocimiento. Conocimiento. Bueno, el concepto, digamos, que es la unidad, ¿no? Digamos, la unidad comprensiva, o la unidad comprensiva, ¿no? La mínima unidad comprensiva, la categoría. Recuerden que la categoría es un conjunto, son conjuntos, por lo tanto son un sistema, ¿no? Digamos, las categorías se deducen a partir de los juicios o de las proposiciones, como quieran llamarlos, ¿no? Proposiciones o juicios, que lo que hacen, ¿cuál es la función? Ordenan, ¿no? Las proposiciones o las unen, ¿no? Unen sujeto y predicado, por lo menos. Y esto quiere decir que si unen de alguna manera, sintetizan, son síntesis. Las categorías. Estamos hablando de las categorías, hacen todo eso con los conceptos, con los juicios. A partir de los juicios, pero las categorías sí. Los juicios también son síntesis porque unen sujeto y predicado, sintetizan. También. Los juicios de proposiciones también son síntesis, las categorías claro. También son síntesis. Y las categorías son síntesis. Por eso son siempre síntesis de síntesis de síntesis, ¿no? Ahora, la síntesis, esa es una síntesis. Después está la síntesis de sujeto y predicado, por ejemplo. Después está la síntesis pura, ¿no? Y la síntesis pura va a unir lo que ya es síntesis. Son síntesis de síntesis, ¿no? Bueno. Y lo que une, lo que se une, está uniendo, dijimos, las intuiciones y los conceptos, digamos, ¿no? que son unidades, digamos, son unificaciones. Podemos decir que son unificaciones o síntesis. Unifican. Entonces la síntesis pura va a unir esto que ya son unificaciones. Dijimos también que la síntesis es la que forma la trascendencia. ¿Qué significa esto? Forma la trascendencia. La trascendencia es la posibilidad de la objetivación.
esto es, digamos así, la esencia misma esta es la esencia del conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, la trascendencia la trascendencia es una unidad estructural es lo que estructura el conocimiento mismo, ¿no? La posibilidad de que haya conocimiento depende de la trascendencia, depende, quiere decir, de la objetivación. Pero no. La trascendencia es una unidad estructural que posibilita el conocimiento. Quiere decir, lo posibilita porque da lugar a la objetivación. ¿Y cómo posibilita la objetivación? Bueno, porque dicta reglas, digamos así, dicta las reglas o el marco en el cual algo es posible que sea, digamos, ¿no? Dijimos que las categorías de la alergia, un poco de género. las categorías son como, digamos así, como una trama, ¿no? Una trama en la cual esto que es dado, ¿no? Esto que es un algo, puede ser determinado en esta trama, ¿no? La trama es la determinación. Este algo que viene de la intuición, indefinido, indeterminado, puede ser determinado por el concepto, ¿no? El concepto lo va a determinar. Entonces, bueno, pero para que este algo sea objeto, ¿no? Para mi concepto o para mi intuición, tiene que haber, digamos así, un horizonte, ¿no? Un horizonte de objetivación. ¿Qué quiere decir un horizonte? ¿No? Uno piensa en un horizonte, es digamos así, una cierta limitación, ¿no? Por eso va a decir Kant que el conocimiento humano es finito. Tiene un horizonte de finitud, de un límite, ¿no? Tiene un límite. Más allá de este límite, se cae en un idealismo barato, digamos así, una abstracción, y toda la metafísica dogmática anterior a Kant, que suponía que podía conocer, por ejemplo, el ser de Dios, ¿no? Podía tener conocimiento de lo que estaba más allá de la experiencia. Y lo que Kant dice, no, el límite es la experiencia, no hay posibilidad de conocer más allá de la experiencia. Y la experiencia, digamos, se da en esta trama que es de la objetivación, ¿no? Que algo se le objete, que algo se oponga a lo casual, ¿no? Habíamos visto que hay que la intuición lo que da es una especie de caos, ¿no? Como una especie de magma de sensaciones, digamos así, pero que no significan nada, no dicen nada, que es un mero azar de sensaciones. Para que haya una oposición, y si hay una oposición, hay un sujeto, porque para que haya sujeto tiene que haber, ¿no? Sujeto-objeto, tiene que haber una dualidad de algo. Para que haya sujeto tiene que haber un objeto, una objetivación. Claro, entonces, digamos así, pero para Kant es la subjetividad
espontáneamente opone causalidad, opone objetivación, ¿no? Opone una trama en la que se le den objetos. Bueno, entonces, esta objetividad, dijimos, esta objetividad sería el concepto originario de la razón, es el concepto, digamos así, más primitivo, fundante, originario, ¿no? De la razón, el objetar. Y este objetar, como concepto originario, es un yo pongo o yo opongo, ¿no? Yo opongo o yo pongo, yo pienso. Quiere decir que el pensar, para Kant, es un poner. Yo pienso, yo pongo, yo opongo, ¿no? Este pensar, yo pienso, es el ego, el famoso ego cógito, ¿no? Para él se lo puede pensar como el hipokeímenon, ¿no? Como el sustrato de toda posición. Es como el sustrato de toda axiomática. Se puede pensar el axioma, ¿no? Dependiendo de esta primera operación originaria, ¿no? El ego cógito es el pensar originario y es el que pone la objetividad. Dijimos que también es el sujeto lógico. El yo pienso, yo pongo, es el sujeto lógico. Y también es la conciencia de sí, la percepción, conciencia de sí. La percepción, ¿no? ¿Qué más? El ego, el yo pongo, yo pienso, justamente, ¿qué tiene de especial el ego? Es que, por un lado, representa la unidad, ¿no? Es un uno. Y por otro lado, es algo fijo y permanente, ¿no? Digamos, en ese sentido es hipokeimenon, ¿no? Es lo que está, porque es algo fijo y a la vez permanente, ¿no? El yo pienso es como el sustrato de todo pensar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las características del cógito. Complicado, ¿no? Me parece esa trama como los esquemas de Piaget. Sí, es Piaget. Sí. Piaget es él. Viste, hace una conversión y se produce Una síntesis. claro, y ya no me acuerdo cómo se llama. Equilibración. Sí, la equilibración, pero como algo así. Ego y yo son lo mismo, pero Roberto. Son y no son, en el sentido que es un yo que no es psicológico, no es el yo psicológico. Es la subjetividad como tal, digamos. No es ninguna personal, no es nada personal, ¿no? Es la yoidad en el sentido de la unidad, una unidad, ¿no? Es la autopercepción, ¿no? La conciencia de sí, algo así. Pero no es la yoidad del yo. Bueno.
Bueno, la idea, digamos, era transmitirles una visión, digamos, de cómo se construye el conocimiento ontológico, ¿no? En el sentido de, desde ya que ya tiene una enorme complejidad mayor, pero bueno, armé una síntesis lo más escueta posible. Pero bueno. Muy bien, yo entendí, pero entendí con Piaget. Sí, yo no lo leía Piaget, no lo conozco. Pero porque Piaget es más concreto, o sea, lleva todo esto al proceso de pensamiento. Claro. Y está todo esto, ¿no? Todo el esquema de Sí, conocimiento, sí. objeto, sujeto y objeto, punto de equilibrio, que es el punto de síntesis. Bien. Bueno, no sé si será lo mismo, pero lo que es, ¿Será lo mismo? pero lo que es evidente, Toma. claro, lo que es evidente que Kant ha dado que pensar a estos 200 años, ha dado que pensar mucho, digamos, ¿no? Tiene algo de Aristóteles. Sí, desde ya. Y la lógica, él sostiene la lógica aristotélica, en eso no innova para nada. Toma lo que viene de la tradición. Toma eso. Pero bueno, le da una vuelta. De todas maneras, a partir de Kant, digamos así, toda la filosofía da un viraje absoluto, ¿Pero digamos. por qué? Porque, ¿Por qué él sistematiza todo esto? no, porque por lo que habíamos dicho de la revolución copernicana, en el sentido que da un fundamento, en el sentido de que Al pensar. da un fundamento, pero además al hecho de que ya no es que el hombre se rige por los objetos, así por la naturaleza, sino que la naturaleza se rige por el conocimiento humano, digamos así. Todo lo que nosotros llamamos naturaleza no es más que la transposición de estas representaciones unificantes. Para Kant no hay, lo que es en sí nos es desconocido. Lo único que conocemos es la estructura de la razón. La estructura de la razón nos da un entramado para conocer. Después hay una X que dice, bueno, será la cosa en sí, es una X. De eso lo que sí, para él es fundamental que el conocimiento es receptivo, que funciona a partir de la recepción, digamos, ¿no? Que hay algo que está fuera del conocimiento, que atrapa en esas redes, pero lo que se conoce nunca sabemos más allá de las categorías, qué podría ser lo que es. Entonces lo que hace el conocimiento es conocer lo que se conoce, ¿no? De antemano, de algún modo. Pero esas redes son diferentes para cada persona. No. Dice que son todas las mismas redes Y las redes de conocimiento, que son las categorías. son las categorías. Esas son iguales para todos. Sí, claro, son a priori, son condición de... Es la estructura misma del pensamiento, no se puede pensar sin las categorías, digamos. No son subjetivas en el sentido de ni yoicas, ni personales, no, son estructuras del pensar mismo. Bueno, queda un ratito, me meto en otra cuestión que es la del tiempo. Bueno, ahí la intuición es algo como muy amoroso, no sé, como que no. Si empezás por intuición, no sé cómo. Vos decís es un algo, ya estás diciendo. No, yo digo. Mística. Pero, bueno, sí. Bueno, yo lo que trato es de reflejar lo que el pensamiento de Kant. Sí. No estoy criticando, digo. Pero las intuiciones puras, digamos así, son un marco, digamos así, para. Decíamos que ¿se acuerdan que yo había dicho la otra vez en el curso de Alfredo? Él dijo que primero es la afección y después la intuición. Yo le dije que no, que para Kant, es primero la intuición y la afección es posterior. Es decir, que hay una receptividad primera, ¿no? Que es una unificación primera, intuitiva, que es el espacio como tal, la idea de espacio que no hay nada. Porque ¿qué es el espacio? ¿Dónde está el espacio? No está en ninguna parte el espacio. Es la espacialidad como tal, que no es una nada, pero no es lo que se llama el nihil absolutum, ¿no? No es la nada absoluta, ¿no? Es el espacio, sin embargo, no contiene nada. La intuición pura del espacio no contiene nada. ¿Qué es? Es un ámbito, es una idealidad. Tiene idealidad trascendental, dice Kant. Tiene idealidad trascendental, no es nada, pero no es una nada absoluta. Entonces, ¿y qué se presenta en el espacio? Nada. Pero sí la posibilidad de, digamos, de que por el espacio todo.
Ambos, sí. Si algo va a suceder, va a ser, si algo va a suceder, si algo va a ocurrir, si algo se va a dar, implica el tiempo. Digo, necesariamente va a ser en el tiempo. Ahora, dentro de un rato, antes, ayer, pero es imposible pensar sin la intuición del tiempo. La intuición es la del espacio y del tiempo. Sí. Esas son Las dos. Y después están las categorías, digamos, ¿no? Y que tienen que unirse, sintetizarse. Pero él dice, porque podría pensarse sin la intuición. Él dice, ¿por qué las intuiciones puras no son conceptos? No son discursivas, dice él. Porque justamente son unidades que son totalidades, ¿no? No unifican nada previo, sino que ya se da como totalidad. El espacio no unifica todos los... No es que nosotros sumamos todos los espacios y tenemos el espacio, sino que es al revés. Hay espacio porque tenemos la idea de espacialidad, que se nos da, o el tiempo, tenemos la idea de una sucesión infinita, de una recta infinita, digamos. Y eso no es por experiencia, dice, y se nos da como totalidad una. En cambio, el concepto no, el concepto siempre es síntesis y uniones de uniones de uniones de uniones, ¿no? Es discursivo, ¿no? Necesitas una sucesión, un recorrido, una síntesis. En cambio, primero se nos da, las intuiciones se nos dan totales, digamos, pero tampoco atrapamos nada con la intuición, porque la espacialidad, ¿qué es la espacialidad? Nada, es un vacío, podríamos decir, es una condición de que haya algo, digamos, ¿no? Otra forma de pensarlo es, bueno, es cuando uno dice, bueno, esto está detrás de aquello, o esto está sobre, ¿no?, tal cosa. Estas relaciones espaciales son posibles en el espacio. Entonces, esa posibilidad de que una cosa sea detrás de otra, sobre otra, eso es la espacialidad. Eso mismo es. Esas condiciones de... O sea, ¿puedo resumir un minuto en mi cabeza? Sí. Las condiciones de posibilidad son las intuiciones del espacio y el tiempo y las categorías. Sí. Y los conceptos sí necesitan la experiencia. Los conceptos necesitan de la... Y la síntesis de la síntesis. Pero espera, estamos siempre hablando de dos clases, porque hay intuiciones puras y intuiciones empíricas. Hay intuiciones empíricas. Las puras no y las empíricas sí. Claro, todo lo que es puro... No, yo te estoy hablando de los conceptos. También, hay conceptos puros y empíricos. Ya, bueno, las categorías son, digamos así, los conceptos más generales. Por eso son predicados, ¿no? Predicados ontológicos. Son los modos de decir el ser de la manera más general. Todo es reducible a causa y efecto. La totalidad de... Categorías. Claro, las categorías son predicados ontológicos. Son los modos más generales de decir algo sobre algo. Después están los conceptos empíricos sobre cosas determinadas. El concepto del vaso, el concepto de un perro, digamos, ¿no? Eso es determinado. Cuando es puro es... Figura a fondo sería una categoría. Dice Roberto, preguntar. No, yo. Ah, vos. Bueno, sí, Roberto. No puedo comentar. Lo encarnamos. Figura a fondo, no había pensado, pero en realidad sí, si pensamos lo puro como el fondo, digamos así, ¿no? Y el recorte sería justamente, o podemos pensar, todo lo puro sería el fondo, y se recorta de alguna manera a través de las intuiciones y los conceptos. Lo empírico, es decir, estamos hablando de la afección, en el sentido de que primero es la intuición y después la afección. No al revés, no es que porque yo toco después intuyo, sino que la intuición es la receptividad, hay una disposición a serme afectado. La malla. Sí, en el sentido de, claro, exactamente, esta red, y también en las intuiciones puras, digamos. Es algo, digamos así, donde yo, además, ¿qué significa esto? Sino que es lo que vamos a ver ahora con el tiempo. Vamos a tratar de juntar el tiempo con la percepción trascendental. Esto con la reconceptualización del espacio-tiempo de Einstein, esto tiene que caer. Y claro que cae, claro que cae.
Sí, claro. Cae. Newton, claro, cae Newton y cae esta fundamentación. Esa intuición del espacio-tiempo ya no es intuición. Primero que ya es una... subjetivo. Además, espacio y tiempo ya dejan de ser espacio y tiempo. Claro. Es un continuo, digamos. Ahí ya sacamos otro quilombo, digamos, ¿no? Pero acá seguimos con Newton. Ahí tenemos con Newton. Ahí estamos completamente Sí, Newton. sí. Él piensa en Newton. Claro, él piensa en Newton. Él El piensa en espacio-tiempo absoluto. Claro. Bueno, él no lo piensa como absoluto, No, bueno. pero él sí, Newton piensa como Sí. es decir, él trata de pensar esto, digamos, ¿cómo es posible que la naturaleza se rija por las ecuaciones de Newton, digamos, ¿no? Cuando antes era la observación de los astros, ¿no? Y la reiteración, y bueno, pero no había ninguna A ver, legalidad. capaz que pregunta la pregunta, pero él también piensa en absoluto, en la razón pura. ¿Por qué? En la categoría, y porque que pensar que todos tenemos categorías, todos tenemos, son universales, que son a priori. Pero no son todos, sino que es la razón la que tiene. Bueno, la razón, pero como algo totalitario, como algo universal. Sí, universal como sí. Eso, Pero universal no empírico, universal no es... Está bien, no empírico, pero universal. Sí, absolutamente. Ahí es una ley. cercano a lo absoluto, como universal. No sé, porque lo absoluto y lo universal no es lo mismo. Está bien, pero... Me parece que universal sí, pero universal quiere decir legal. Universal quiere decir que no es general. Lo general es una abstracción de lo empírico. Todo ¿no? De la totalidad yo generalizo. Pero lo universal es a priori, es condición de posibilidad. Entonces, es la razón misma, no es ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie. Es la razón, lo que se llama racional y objetividad tiene que ver con esta estructura. ¿Dónde existe? Si existe. Esto es una construcción, digamos así, lógica. Es más con la podría llamar lógica trascendental. No es más con la que no está en ninguna parte, no es comprobable, es una deducción trascendental en el sentido que va siguiendo pasos y demostrando, ¿no?, cómo es posible esto. Pero, digo, nada más que esto. Sí. Y la percepción, digamos así, yo pienso, ¿qué significa sino que es ¿cómo se dice? Es lo que me concierne, digamos así. Lo que me afecta, la afección, porque esa afección, porque me concierne, me afecta, digamos, ¿no? Y él va a mostrar que la percepción, que yo pienso y el tiempo son autoconcernientes, digamos. La estructura del tiempo, de la temporalidad, que es subjetiva, es justamente el concernir, ¿no? Y va a constituir a partir de esto, del concernir, esta síntesis entre el pensar, el ego cogito, y la temporalidad. Va a reducir el ego, el pensar, al tiempo, ¿no? Va a mostrar que la estructura misma del ego cogito es puro pensar, es puro tiempo, digamos, es temporalidad. Roberto pregunta si la idea o la percepción es primera para Kant. La idea o la percepción. O la percepción. Primero es la percepción, pero no es el origen. Él se separa muy bien. Que el conocimiento se pone en movimiento a partir de la percepción, de la afección, de la intuición, de algo que le es dado. Pero ese no es el origen es lo puro, digamos. Para que haya esa posibilidad de yo serme afectado, hay un origen que no es experiencial, no es empírico, pero comienza el conocimiento con algo que me afecta, digamos. Lo trascendental sería la conciencia. Digo, porque me parece que hay que explicar la diferencia entre trascendente y trascendental. Me parece que lo que intenta, como lo entiendo yo, Kant con trascendental, es salir de la idea de, digamos, la trascendencia revelada, digamos, ¿no? De que no hay. La trascendencia sería que hay una realidad real objetiva de la cual, digamos, la conciencia tendría una representación. Entonces, el paso que da Kant es que hay, digamos, la conciencia en tanto trascendental, ¿no? Es todo ese a priori que opera en la construcción de la percepción y la experiencia
pero en el fondo lo trascendental es la conciencia. Sí, es la trascendencia misma, la conciencia Es lo trascendental mismo. Sí, ¿no? es exactamente. La posibilidad de. ¿Y qué es la trascendencia? Es la objetivación. Es la posibilidad de. La conciencia misma objetiviza, digamos así, el caos. Pero hay algo que es conciencia, digamos. Hay una entidad llamada conciencia. Sí, que sí. tendría que ver, sí. Es un concernir a sí mismo, digamos, ¿no? Por eso él dice que el tiempo es una afección pura de sí mismo, ¿no? La trascendencia es cuando algo con esta que... No, la trascendencia es el concepto, digamos así, es la estructura misma del cogito, de la percepción, trasciende, digamos así, objetiva, abre un horizonte, un marco, un ámbito de que algo se oponga al mero caos, a la mera casualidad, digamos. Esto es, yo ahí lo entendí. Esa es la trascendencia, digamos, ¿no? La posibilidad de trascender no significa ir hacia las ideas platónicas, por decirlo así. ¿Por qué el conocimiento vulgar da trascendencia a otros sentidos? Sí. Porque ¿de dónde salió esa bifurcación del sentido del concepto de trascendencia? Porque nada que ver con esto. Sí, del pensamiento. Antes es esto. Sí. Y Después está el pensar. la trascendencia más allá de lo. Si lo piensan en el sentido religioso, Claro. hay algo más allá, y lo que Kant, justamente lo que Kant es más acá. Más acá lo que se me opone. Exactamente. Nada que ver con el concepto vulgar de trascendencia. Exactamente. Por eso yo insistía tanto en tratar el tema de la trascendencia, porque Qué interesante. generalmente uno piensa que tiene que ver con lo religioso, y no, en todo caso, trascendencia, el traspasar, hay un traspasar ahí a través, digamos así, de los velos de la realidad o de las apariencias, ¿no? Trascender quiere decir para Kant eso, ir hacia el fundamento, ir hacia el fundamento, y el fundamento es la posibilidad de objetivar, de que algo nos haga frente. ¿Cómo es posible cómo es posible en la naturaleza? Sería para él, ¿no? La primera pregunta, ¿cómo es posible que haya naturaleza para nosotros? Pero naturaleza en el sentido de las reglas, ¿no? En el sentido de las leyes de la naturaleza. No que haya pajaritos, eso no le preocupa a él, sino las leyes que nos dan la naturaleza. Porque para nosotros la naturaleza es una legalidad, no es como para los griegos, que es el surgir, lo que brota desde sí, ¿no? y se sostiene en sí mismo. A nosotros eso no nos dice nada. Para nosotros en la naturaleza es lo que le encontramos una legalidad, un sentido, una regularidad. Bueno, eso es la naturaleza. Después la adornamos con el romanticismo, pero desde Newton para acá, la naturaleza. Entonces él dice, ¿cómo es posible esas leyes? ¿De dónde nos salen? ¿Nos vienen de afuera? ¿Nos la manda Dios? ¿Leemos el libro de la naturaleza? No leemos el libro, leemos el libro nuestro, de nuestra categoría. Y así armamos naturaleza. Bueno, el sol sale regularmente, ¿no? Todo el mundo está seguro de que la Tierra es redonda. No, nadie vio la Tierra redonda más que uno, dos, tres tipos, pero todos creemos que la Tierra es redonda. Porque ya, y no digo desde hace 50 años, hace muchos años. Esta es la lógica trascendental. Dentro de la trascendental, la ética, ¿esto qué es? Esto es la lógica, sí. Esto estamos dentro de la lógica. De la lógica trascendental. Que es una parte del conocimiento humano, la otra parte es la estética. Iba a hablar del tiempo, pero me parece que ya es suficiente, lo vamos a dejar. Porque... Yo con esto. Sí, yo creo que también. Yo también. De términos a concatenar, a relacionar. Sí, bueno, por eso yo muchas pretensiones no tengo más que mostrarles, digamos así. Pocas no tuviste por las pretensiones. Pocas pretensiones tuviste, eso es lo que pasó. Ah, claro, bueno. Fueron pocas. Claro, pero siempre pasa, cuando uno conoce toda la crítica, dice, bueno, esto no es nada. Pero bueno. ¿Dónde está trabajado esto? ¿En qué libros de Kant? Bueno, las críticas no son puras. Esto es pura crítica no son puras. Es un libro muy grande, muy vasto. Es para durar un año, qué sé yo.
yo les recomendaba la pregunta por la cosa, digamos, pero bueno, meterse en la crítica es meterse en una aventura muy complicada, digamos, la verdad. Pero a mí lo que me interesaba es, bueno, habíamos visto otra vez el concepto de experiencia, qué significa experiencia, qué significa trascendencia, como para ir centrando algunas definiciones y después mostrarle en acto un pensamiento ontológico, ¿no? Pero ¿qué es la ontología? Bueno, este quilombo es la ontología, es una ontología, una, porque después Hegel, acá, desde ya. Pero además hay montones, hay Fichte, hay Schelling. Posiblemente la antiontología de Lacan me da la impresión que es un ataque a esta. Una discusión con él. Sí. Y seguro, pero seguro, sí. Desde ya, porque el significante no remite a ninguna intuición pura, a ningún fuera de. Exactamente. Entonces, ahí tenés el dualismo y el monismo. Claro, sí. Ahí hay un temita lindo para investigar, ¿no? Esto de la antología como oposición a la ontología kantiana. Sí, pero es demasiado. Es el tema. Sí, pero no creo que sea solamente eso, porque me parece que es muy obvia, digamos, la oposición de Lacan a Kant. Es muy obvia y además te imaginas que en los últimos 200 años Hegel mismo arrasó con Kant. Claro. También, digo, hay montones de... No, sí, me parece que se afirma la genealogía hegeliana. Digo, hay un Hegel, Heidegger, Kant. Sí. Pero también, es un modo una respuesta a esto. Sí, porque Lacan viene por Hegel, digamos. Por Hegel y por Heidegger. Son los que bueno, pero a mí me parece que la discusión todavía más difícil es con Heidegger, que es más actual que ¿no? Y es más difícil la discusión ahí es más difícil, digamos. Por eso a mí me parece que el logos es clave. Bien. Porque me parece que habla de otro modo, de otra ontología. Claro, exactamente. En los etólogos. Sí, que vamos a trabajar de acá a 20 días. Sí, yo hice un trabajo para las jornadas sobre el pensamiento ontológico de Heidegger, digamos, leído después de haber leído Lacan también, que me interesaba porque yo lo estudié antes, después... Estudiaste de nuevo distinto. Claro, cuando volví a leerlo dije, bueno, eso, otro Heidegger leí después de Lacan, y ese es más interesante, digamos, ¿no? Como leyó, bueno, lo que dice, ¿cómo se llama? Lo que dice del ser, lo que Lacan dice del ser, ¿se acuerda del texto ese? Bueno, también, con la lectura que él hace hasta cierto punto, porque después Lacan deja de hablar de Heidegger, se desinteresa, digamos. Y es raro, ¿no? Porque Heidegger se mete con la cuestión del lenguaje en el momento que Lacan deja de interesarse en Heidegger, ¿no? Es como si va a ser una función poética que ya no le dice nada, ya no le está diciendo nada, ese Heidegger. A mí me pasó lo mismo, salvando la distancia con Lacan. Dejó de interesarme. Sí. Sí, o sea, es un pensamiento ya muy derivado. Bueno, muy bien. Bueno.